Hechos capítulo 20, hermanos, vamos a culminar esta mañana el capítulo 20 de Hechos. Y hasta ahora hemos estado observando el capítulo 20 bajo el tema del esfuerzo, amor y servicio a la iglesia. Estamos en la culminación del ministerio de Pablo relatado por el libro de los Hechos en ese ámbito del desarrollo de la obra misionera por toda Asia y por toda Europa. Y ya hemos observado y hemos visto algunas cosas que en este capítulo se manifiestan como el esfuerzo, como vimos la primera semana, el esfuerzo por predicar la palabra, pero también el esfuerzo por mantenerse despierto en la predicación. Ahora, quizás algunos de ustedes piensan que soy muy incisivo en esta parte, hermanos, en el sentido de estar recordando y diciendo acerca de no dormirnos en el templo, pero hermanos, esta es la manera más sutil en que el diablo no nos permite crecer, porque es la forma como el mismo diablo intenta arrebatarnos todo lo que se siembra, cuando en un momento tan específico como es la predicación, tenemos la tendencia a dormir. Esta problemática ya la estudiamos en la primera semana. Si usted no la escuchó, puede escucharla posteriormente, pero le llamamos una hipersomnia espiritual. Es una condición no física, sino espiritual. La hipersomnia espiritual no nos permite crecer. Hay que hacer un esfuerzo, verdaderamente un esfuerzo, si quieres crecer en el Señor. Le hemos visto acerca del amor y servicio a la iglesia que el apóstol Pablo tenía, de tal manera que el apóstol Pablo, antes de irse, reunió a todas las personas, a todos los líderes de la iglesia de Éfeso, para poder despedirse y decirles que ya no los iba a ver más. Bueno, hoy vamos a ver, hermanos, en esta última parte de nuestro libro, de nuestro capítulo 20 de Hechos, vamos a ver que Pablo se considera inocente ante Dios de la sangre y también de medrar con la palabra. Inocente ante Dios de sangre y de medrar con la palabra. La vida de todo ser humano tiene un ciclo que culmina. Y ese es el ciclo de la vida terrenal. No olvidemos, hermanos, que nuestra vida terrenal no es la única vida que tenemos. No todo culmina cuando esta vida física se termina. No. Nosotros no desaparecemos ni somos exterminados o somos aniquilados. La Biblia dice, hermanos, que comienza una nueva faceta de nuestra vida, pero que esta nueva faceta es espiritual y es eterna. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo a este respecto: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, se muere, se termina, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, no se está refiriendo necesariamente a un edificio físico o a una casa, como a veces pensamos que esto acontecería o sucedería. Esta es mi casa, ¿cómo será el diseño de mi casa? No, está hablando en términos de vida. Si esta vida, si este tabernáculo se deshace, tengo entonces en el cielo un edificio, una vida mayor, una casa no hecha de manos que está en los cielos. Así que la vida de toda persona tiene ciclos, sí. Este ciclo termina con la muerte aquí en la tierra, pero comienza una nueva faceta espiritual y eterna. Y esta faceta en la vida de toda persona es la más importante. Es la más importante, porque esta vida terrenal, hermanos, tiene fecha de caducidad, termina, y no sé cuándo, ¿verdad? Y nos entristece ver cuando hermanos creyentes y miembros de nuestra iglesia también fallecen y mueren, porque nos acostumbramos a su cercanía, porque nos acostumbramos al trato, pero cuando tienen que partir con el Señor hay tristeza, pero a la vez también hay gozo. Hay tristeza y hay gozo, y tenemos una lista, ¿verdad?, de hermanos que han estado con nosotros, que han sido parte de nuestra iglesia, que el Señor ya ha decidido llevarles con ellos. Pero esa vida a la cual ellos han sido introducidos, la vida espiritual, la vida en el cielo, la vida en la presencia del Señor, es eterna y es en realidad
la vida más importante. Ahora, eso no quiere decir que entonces nuestra vida terrenal no tenga importancia. No quiere decir que mi vida aquí en la tierra no importa. Por supuesto que es muy importante, porque es en esta vida terrenal que nuestro destino eterno se esclarece. Y es precisamente en esta vida terrenal que nuestro servicio a Dios es evaluado, y por el cual también tendremos que rendir cuentas, no solamente a Dios en la eternidad, sino incluso aquí en la tierra tenemos que rendir cuentas a aquellos a quienes servimos. Aquellos a quienes Dios le plació ponerlos como líderes y encargados de una nación, de una iglesia o de una familia, tienen un compromiso con Dios y con aquellos a quienes Dios ha puesto bajo su cuidado. Así es el diseño de Dios, el trabajo de Dios para con sus criaturas. A Dios le ha placido poner a algunos como líderes y encargados de una nación. Tendrán que rendir cuentas a Dios y también a su nación. A Dios ha placido a otros poner también encargados en una iglesia y tendrán que rendir cuentas a Dios y también a la iglesia. Y aquellos que Dios ha puesto como encargados de una familia tendrán que rendirle cuentas a Dios y también a su familia. Esta es una manera como Dios ha dispuesto. Nosotros vemos el discurso de despedida que tuvo el profeta Samuel, un hombre cuya madre lo dedicó desde antes de su nacimiento para el servicio de Dios. Recuerdan aquella ocasión que estaba en el templo y orando a Dios y dijo: Señor, si me das un hijo, lo daré a ti. Y cuando Dios se lo dio, vino al templo y a una edad pequeña, y como ya hemos hablado, quizás no pasaba más de 4 o 5 años, este niño Samuel fue puesto ahí y dijo: por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Aquí está, lo entrego al Señor. Ahora, Samuel fue llevado al templo para servir al Señor, pero Samuel no servía a Dios necesariamente porque su madre así lo quiso, sino porque fue apartado por Dios para esto desde antes del nacimiento. Al final de la vida de Samuel como sacerdote, como profeta y como juez, un hombre que desarrolló su vida como en servicio a Dios y en servicio a la nación de Israel, como un sacerdote, como un profeta y juez, al final de ese tiempo se presentó delante de la congregación en un discurso de despedida de su ministerio y dijo lo siguiente. Vean 1 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 5. Aquí manifiesta el discurso de despedida de Samuel, un hombre que fungió como profeta, como sacerdote y como juez. Nadie había tenido ese privilegio hasta ese momento de tener esos 3 ministerios en el pueblo de Israel. Pero Samuel lo tenía y dice Samuel respecto a esto, leamos. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Este es el discurso de despedida de Samuel, un hombre que fungió de manera muy especial con el pueblo de Israel. Y él les protesta y le dice: si algo tienen que decirme ahora, díganlo. Porque desde mi percepción de integridad, está diciendo Samuel, jamás he hecho esto. Pero quizás lo hice y lo voy a restituir. Y todos dijeron: no, has hecho siempre todo bien. Así que es deber entonces de todo hombre que Dios ha puesto
el liderazgo y que Dios ha puesto en servicio, sentirse responsable ante las personas que Dios ha puesto a su cuidado. Y esa responsabilidad, por supuesto, está de acuerdo con el ámbito del cuidado que Dios te ha puesto. Si es una nación, si es una iglesia, si es un puesto de trabajo, si es una clase de escuela dominical, si es una congregación, si es tu familia, si es un negocio, en todo debemos servir siempre a Dios. No hay manera de sustraernos del servicio a Dios, hermanos. Nadie. Tú sirves a Dios donde quiera que te desarrolles. Si eres un maestro de escuela pública, si eres un comerciante, lo que hagas, sirves a Dios y debes siempre servirle con temor y con temblor. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Nadie se puede sustraer del servicio a Dios. Pero ahora es deber de todo aquel que sirve, es deber de manifestar y de ponerse bajo escrutinio de aquellos a quienes sirven. Y el apóstol Pablo precisamente hace exactamente lo mismo que Samuel. Manda a llamar a todos los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso y les manifiesta cuál ha sido su postura y su comportamiento con ellos. Les dice cómo él ha entrado y se ha esforzado y ha trabajado con lágrimas y ha trabajado con mucha persecución y se ha mantenido y se ha tratado de mantener siempre de la manera que Dios le ha agradado frente a ellos. Así que se manifiesta en esta postura y comportamiento con esta gente, y no porque él quiera recibir un reconocimiento. No, Pablo no se manifiesta de esta manera porque él quiere recibir reconocimiento. Es chocante de pronto, hermanos, y lamentablemente lo tengo que decir, pero lo veo a cada rato, a cada momento en las redes. Es chocante cómo se quiere exponer a los siervos de Dios como si fueran superhéroes. Hace poco estaba leyendo un anuncio que me llegó ahí, que ven y escuchemos a los campeones de la obra misionera, los superhéroes, y digo, ¿cómo podemos llamar de esta manera? Esto es chocante ante la perspectiva de ser siervo. Si es siervo, no eres Señor. Si eres siervo, tú no eres el Señor. El único verdadero a quien debemos dar la gloria y la honra, y que, por llamarle así, debería ser el superhéroe, pero es equivocado el término, pero si podemos llamarle así, el prócer de nuestra vida es Jesucristo. Es a quien debemos darle siempre la gloria y la honra, no a los hombres, nunca a los hombres. Y cuando Pablo viene aquí, como Samuel también vino en su momento, él viene aquí y llama a los de Éfeso para manifestarles cuál es su conducta en ese sentido, y no lo hace, hermanos, porque él quiera recibir reconocimiento, sino porque, como hemos dicho anteriormente en nuestra última sesión de la semana pasada, el apóstol Pablo sabía que ya no los iba a ver más, y es a través de esta reunión que él quiere dejar claro la manera en que se deben comportar todos los siervos de Dios, no tratándose de gloriar en lo que se ha hecho, sino en establecer un modelo, el apóstol Pablo, a seguir. Sabemos que nunca fue el propósito de Pablo de recibir la gloria, lo sabemos claramente, él lo expresó muchas veces. Miren, algunas veces que lo dijo, en 2 Corintios 11:30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. En el capítulo 12, versículo 5, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y en el versículo 9 dice el apóstol Pablo también, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué Pablo decía que se gozaba en sus debilidades? Porque él decía, cada vez que soy más débil, entonces el Señor me hace más fuerte, pero él aparece delante de todos, no yo. Mientras más débil soy yo, más aparece el Señor. Así que si algo me pudiera gloriar es en mis debilidades, porque mientras más débil soy, más gloria recibe Cristo. Pero hermanos, era muy importante para Dios, para nuestro Señor, que Pablo fuese el modelo humano de servicio. Era importante esto. Que Pablo fuera el modelo humano de servicio
Y que Pablo pudiera también establecer un ejemplo a seguir a todos aquellos que servimos a Dios. Llámese iglesia, llámese familia, llámese donde tú sirvas a Dios, es el modelo a seguir. Y como le dijo a Timoteo, y también le dijo a los filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vean, Pablo no se estaba vanagloriando de lo que él es. Era motivo de parte de Dios que Pablo fuera ese modelo a seguir, y Pablo no se gloria de ello. Pablo le dijo a Timoteo también que fuera imitador de él, así como él lo era de Cristo. Y al hacerlo, Pablo no estaba nunca tomando la gloria para sí. Jamás Pablo tomaba la gloria. Él decía: imíteme a mí, porque yo me estoy esforzando por imitar a Cristo. Y si hay un modelo que ustedes pueden seguir en el servicio, es a mí, pero no me glorío yo, sino Cristo, a quien yo sirvo. Romanos 15, 16 y 17 dice, 17 y 18 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Si algo me voy a gloriar es de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, no lo que yo hago. Ninguno de nosotros tiene nada de qué gloriarse, nada, porque todo lo hemos recibido, todo. Vida, conocimiento, oportunidades, trabajos, bienes, todo lo ha recibido de parte de Dios. ¿De qué nos podemos gloriar? Nadie se puede gloriar de sí mismo, sino más bien gloriarnos de lo que Dios ha hecho a través de lo que nos ha dado. Entonces, esa es la responsabilidad de todo aquel que sirve. Todo aquel que sirve está bajo escrutinio. Todo aquel que sirve debe sentirse responsable con los que sirven. Entonces vamos a ver en esta mañana en qué consistió este informe donde Pablo se muestra como un hombre aprobado delante de Dios, y él dice: delante de ustedes y delante de Dios yo soy inocente de sangre y también soy inocente de medrar con la palabra. Nadie me puede acusar de estas cosas. Vamos a ver, versículo 25, por favor, hermanos. Versículo 25 en nuestro capítulo, y hoy culminamos el capítulo 20 precisamente. Versículo 25. Leamos, dice: y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya vimos la semana pasada cómo Pablo comenzó su regreso de su ministerio, de su servicio, por más de 20 años, por donde el Señor le había permitido llegar por toda Europa y Asia, y ahora está de regreso y se pasa por Éfeso. No se quiere detener ahí, pero manda llamar a todos los de Éfeso, una iglesia muy llamada por el apóstol Pablo. Y una vez que los reúne, les dice: he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esta es una despedida triste y nostálgica del apóstol Pablo. Ya no vería más a sus queridos hermanos. Pero el hecho de que los llamara para despedirse de ellos no solamente manifestaba el aprecio que tenía por los hermanos, sino también manifestaba el compromiso que Pablo tenía con ellos. Miren bien, Pablo pudo haberse regresado y decir: ya trabajé con ustedes, ya hice todo lo que tenía que hacer, me cansé, hice todo lo que pueda, ya los dejo, me voy. Pero no, Pablo estaba comprometido con ellos. Y Pablo los manda llamar, porque aquí les va a hacer un encargo muy especial en este compromiso que tiene. Pablo aquí mostró la gran tristeza, la gran compasión y el gran valor de enfrentarse con estos creyentes. Les dijo algo que no les había dicho antes. Esta iba a ser la última vez que lo van a ver, y también él a ellos. No olvidemos el gran vínculo que Pablo tenía, hermanos, o tuvo con estos líderes de los efesios. Estuvo en Éfeso por 2 años predicando y enseñando, y esa cantidad de tiempo y ese tiempo de ministerio eficaz
construye siempre lazos de compañerismo y amistad que perduran, hermanos. Una de las esencias de la iglesia, de ser un cuerpo, es precisamente construir esos lazos de amistad y de cercanía y de identificación. El cuerpo de Cristo no solamente se reúne en la iglesia, hermanos, para recibir la palabra del Señor. El cuerpo de Cristo también se mantiene unido o cercano fuera del templo, fuera de estas áreas. La iglesia no solamente es la reunión de creyentes en un templo para cantar y alabar y recibir la palabra. Ese es el principal propósito de estar aquí como iglesia, por supuesto, pero la iglesia no se termina. La iglesia comienza a diseminarse, hermanos, por toda la ciudad, todos los días durante la semana, y en la manera en que nosotros nos buscamos, en la manera que oramos por otros, en la manera que compartimos el pan unos con otros, en la manera que participamos de las actividades conjuntas, mantenemos la identificación como iglesia. Se construye una iglesia en la manera que los lazos de compañerismo y amistad se van engrandeciendo y perdurando. Oramos, apoyamos, cuidamos de los demás, no solamente dentro del templo, sino fuera del templo. La cantidad de tiempo que el apóstol Pablo pasó con los efesios definitivamente estableció lazos de amistad y cercanía muy importantes con ellos. Ellos supieron entonces que la noticia que Pablo les estaba dando era seria. Los mandó traer desde Éfeso, más de 50 kilómetros. Vinieron caminando 50 kilómetros, quizás 2 días de camino, porque Pablo quería verlos antes de irse. Y todos los ancianos de la iglesia, y se refiere por ancianos a aquellos líderes, vinieron con el apóstol Pablo. Porque si hubieran sido ancianos de edad, quizás hubieran sido 5 o 6 días de camino, ¿verdad? Pero eran ancianos, y se refiere a pastores, porque vamos a ver que les encarga al rebaño. Ahora vean, los manda a llamar porque tiene un gran deseo de comunicarles algo. Versículo 26. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo dice, y hace una declaración de inocencia. Pareciera que Pablo está ante un juez o en un juicio donde hace su declaración de inocencia. Pablo declaró que su corazón estaba limpio y que su conciencia estaba tranquila respecto de la sangre de todos ellos. Ahora, el asunto de la sangre no tiene más que simplemente entenderse sobre el asunto de las almas. Es decir, la sangre de una persona aquí es simplemente una manera de expresar el valor del alma de una persona. Pablo declara que su corazón estaba limpio y consciente y su conciencia estaba tranquila respecto a este asunto. Hermanos, tener una conciencia tranquila no es un producto de la indiferencia. Estoy muy tranquilo, ¿qué? Porque todo se me resbala, no me interesa nada, esas cosas no me pasan. Hermano, tener una conciencia tranquila no es resultado de la indiferencia ni de la apatía. Al contrario, en un creyente, la conciencia tranquila es el resultado de un verdadero interés. Tú no estás tranquilo como hijo de Dios cuando sabes que uno de tus hermanos está padeciendo y no hacemos absolutamente nada. Tú no estás tranquilo cuando sabes que algún familiar vive una vida disipada sin conocer a Cristo y que en cualquier momento puede dar un paso a la eternidad sin el Señor. Tú no estás tranquilo cuando uno de tu familia directa, hijo, esposo o esposa, sabes que no conocen al Señor. No estás tranquilo porque realmente hay un verdadero interés. La tranquilidad de conciencia no viene de una indiferencia o apatía que tenemos hacia la condición de las personas. La conciencia de una responsabilidad es una acción directa del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él incentiva nuestra conciencia para no dejarnos tranquilos respecto a lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Somos responsables delante de Dios por la sangre de las personas que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos de escuela o del trabajo, la gente alrededor nuestro. Somos responsables delante de Dios por sus vidas.
El apóstol Pablo así lo manifiesta, dice Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo respecto a este asunto: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué grado de interés tenía el apóstol Pablo por su familia? Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, porque sinceramente yo les diría algo. Yo no puedo decir estas palabras del apóstol Pablo. Yo no puedo decir intercambio mi salvación por la de este tío o este primo. La verdad, no. ¿Lo puedes hacer tú? Quizás lo pensaría y diría con mucho recelo por uno de mis hijos o por mi esposa. Gracias a Dios no tengo que decirlo, porque sé que ellos ya arreglaron este asunto con el Señor. Pero yo sé que algunos de ustedes sí tienen hijos que no son creyentes, o cónyuges que no son creyentes. Pero llegar a este punto, deseara yo mismo ser anatema, maldito en el fuego eterno, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él tenía un grado de conciencia, de responsabilidad por la sangre de su familia. Esta conciencia está incentivada. Pero Pablo dice: soy inocente de la sangre de ustedes. No por indiferencia, ni por apatía, ni porque me hago de la vista gorda. No, soy inocente porque me he sentido responsable y he hecho todo lo que tenía que haber hecho. Yo no los puedo salvar, pero sí les puedo predicar el evangelio de salvación. Y esa es mi responsabilidad. Y Pablo dice: estoy inocente, lo he hecho. Ahora, recuerden ustedes, hermanos, aquellos 4 leprosos que recibieron de Dios la bendición de poder seguir viviendo cuando todos estaban muriendo de hambre. Aquella historia, hermanos, contada en el Antiguo Testamento, y que además estos leprosos eran asediados, o todo el pueblo era asediado por los sirios. Estaban muriendo todos de hambre y de asedio por los asirios. ¿Y cómo fue que Dios incentivó la conciencia de 4 leprosos que, a pesar de que podrían haberse excusado fácilmente y acallar sus conciencias, porque podrían haber dicho: somos rechazados de nuestro pueblo, no nos quieren? Pero a pesar de eso, a pesar de que su propio pueblo los había proscrito, ellos se sintieron incentivados por el Espíritu Santo en sus conciencias de estar haciendo algo que podía ser beneficioso para el pueblo. Miren, 2 de Reyes capítulo 7, versículo 8 al versículo 9 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada, lean conmigo si quieren. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Ahora, antes de que lo cambies, estos leprosos ya estaban muriéndose de hambre y de lepra. Todos en la ciudad de Samaria estaban muriéndose de hambre. Los asirios los tenían asediados. No podían salir, no podían hacer absolutamente nada. Se morían de hambre adentro de la ciudad, y ellos se morían también de hambre y de lepra. Así que dijeron ellos: bueno, vamos a morir como quiera, así que vayamos con los asirios, a ver si nos quieren dar comida. Sus enemigos darle comida a unos leprosos, y la propia gente los sacaba y los apedreaba por acercarse. ¿Cuánto más los asirios? Así que lo que ellos estaban haciendo prácticamente era un suicidio. Estaban yendo con los asirios para que los mataran ya. Tenían hambre y eran leprosos. Y dijeron: vayamos. Bueno, y si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, pues moriremos. ¿Y qué hacen? Pues van, llegan, y cuando llegan, encuentran que todo está ahí abandonado. Comida, enseres, todo está abandonado. ¿Y qué comienzan a hacer estos 4 leprosos? Entran en la tienda, comienzan a comer, a beber, y toman de ahí la plata, el oro, los vestidos, y luego fueron y lo escondieron, y se estaban llenando, saciando. Pero luego viene aquí, hermanos, la obra de la conciencia incentivada por el Espíritu Santo. Vean, versículo 9. Bueno, en otra.
estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vean estos 4 leprosos, hermanos. Un ejemplo muy especial respecto a la conciencia, cómo obra Dios en la conciencia de las personas, en la responsabilidad que tienes para con aquellos o con muchas personas. Estos estaban comiéndose, saciando, y sabían que en el pueblo adentro estaban muriendo de hambre. Tanto morían de hambre que hacían atrocidades. ¿Se acuerdan cómo una mujer se comió a su hijo y luego le dijo a la otra: hoy nos comemos a nuestro hijo, mañana nos comemos al tuyo? Y cuando llegó el turno a la otra, después de haberse comido a uno de los hijos, la otra no quiso, dijo no. Y el rey supo todo esto, y el rey se enojó con Eliseo y dijo: así me hagan los dioses si mañana la cabeza de Eliseo, porque él pensaba que era el problema de Eliseo, que él había cerrado, que él había orado para que se cerraran la lluvia y todo, si mañana la cabeza de Eliseo no está puesta aquí como uno de estos. Y un profeta le dice: pues mañana Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a hacer cosas, y mañana lo que se vende hoy como el estiércol de una paloma que se lo come la gente tan caro, mañana no es nada, mañana van a comer y se van a saciar. Y aquel dijo: ¿y si Dios abre la ventana de los cielos, va a ser así? Dijo: pues lo vas a ver, pero no lo vas a probar. Y así fue. Dios incentivó la conciencia de estos 4 leprosos, que fueron y dieron las buenas nuevas, y la gente salió despavorida, comieron, se saciaron y se salvó el pueblo. Porque esos 4 leprosos fue incentivada su conciencia. Hermanos, todos los que hemos sido bendecidos con la salvación y el perdón de nuestros pecados, nos debemos sentir deudores y hacer todo lo posible porque nuestra gente conozca a Cristo. No entiendo cómo tantas veces desaprovechamos oportunidades. No lo entiendo, hermanos. Oportunidades de gente que viene, la mayoría somos de fuera. Un 70% de aquí de la congregación es de fuera. Y viene gente a visitarnos de nuestras familias. Y no entiendo cómo desaprovechamos la oportunidad para no traerles a la iglesia, no predicarles, para no hablarles de Cristo. Quizás porque nuestra conciencia no ha sido o no ha entendido la urgencia de esto. Hermanos, debemos sentirnos deudores y hacer todo lo posible porque nuestra gente conozca a Cristo. Hacer todo el esfuerzo posible porque la gente alrededor nuestro conozca al Señor. No permitas que tu conciencia se cauterice. No permitas que tu conciencia, hermanos, llegue a ser tan dura, de tal manera que te excuses diciendo: yo ya les dije alguna vez, y si no quisieron, allá ellos. O son tan duros y tú no lo eras. O son tan mundanos y tú no lo eras. O son gente tan pecadora y tú no lo eras. Dios no nos escogió porque éramos los mejores, hermanos, sino porque éramos los peores. Y porque por su gracia nos permitió alcanzar la salvación. Nos debemos sentir deudores y hacer todo lo posible porque nuestra gente conozca a Cristo. Pablo dice en Romanos 1, 13 y 14: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. ¿Por qué somos deudores? Porque tenemos la bendición de Dios. Somos como aquellos leprosos. Estamos saciándonos en el día domingo. Me encanta venir a la casa de Dios, hermanos. ¿A ustedes? A alabar al Señor. ¿Les encanta? ¿Sí? Mientras la gente está afuera muriendo de hambre. Me estoy saciando, me estoy llenando. Siento un gozo. Y me encanta el gozo de estar en la casa del Señor. Pero somos deudores, hermanos. Y tenemos que decir como estos leprosos: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien.
Pablo hace una declaración muy, muy importante. Dice, soy inocente de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo les he predicado a todos. Yo no los puedo salvar, pero les he predicado a todos y por lo tanto soy inocente de la sangre de todos ustedes. Aunque él era un homicida, el apóstol Pablo en su momento confesó y creyó en Jesucristo antes de su conversión. Él era un homicida, pero se convirtió a Cristo. Después él entendió que se le podría demandar la sangre de aquellos a quienes debería de haber predicado en Cristo y no lo hizo. La Biblia dice que nosotros somos acusados de indiferencia y de negligencia en predicar el evangelio cuando se nos demanda, como a los antiguos atalayas o vigías de la ciudad, que demos aviso del peligro que viene y no lo hacemos. Dios nos va a demandar la sangre de muchas personas. Dice Ezequiel capítulo 33 versículos 8 y 9. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío en su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y lo que Pablo está diciendo, soy inocente de la sangre de ustedes, porque ya les hablé, ya les prediqué. Soy inocente de la sangre de ustedes. Hermano, Dios podría acusarnos de indiferencia y de negligencia en predicar el evangelio y de hablar de Cristo. Dios podría acusarnos de esto si no lo estamos haciendo. Por eso, cuán importante es tener la conciencia tranquila. Dice que una persona con conciencia tranquila duerme bien. No deberíamos dormir bien, hermanos. No deberíamos dormir tan plácidamente cuando sabemos que mucha de nuestra familia está en camino a la condenación. No deberíamos estar tan tranquilos. Ahora, Pablo no solamente se declaraba inocente de la sangre de todos ellos, también Pablo se declaraba inocente de un ministerio de predicación y de enseñanza parcial y gratificante al oído. Miren, Pablo no solamente hace la declaración de inocencia de la sangre, sino también se declaraba inocente de haber llevado a cabo un ministerio de predicación y enseñanza que fuera parcial y gratificante al oído. Vean versículo 27, por favor, hermanos. 27. Dice. Todos leamos. Porque Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo continuamente exponía que su ministerio de predicación era delante de Dios aprobado. Él dice que muchos hombres en aquella época medraban con la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medrar, hermanos, es obtener ganancia. Medrar es tener ganancia, ya sea de bienes, o ya sea de reputación, o ya sea de fama, o de aceptación, o lo que quieras. Medrar significa tener una ganancia para ti. Pablo usó la palabra capelos para hablar aquí y se traduce medrar, pero capelo se refiere a personas que medraban con la palabra, y esa palabra también capelo significaba un mercader o vendedor ambulante. Así que Pablo está diciendo, no somos mercaderes de la palabra, no somos vendedores merolicos de la palabra. Esta palabra capelo se usaba también para personas que vendían algo que estaba adulterado o falsificado. Y eso es lo que sucede hoy día, hermanos. Pablo dice, yo soy inocente de la sangre, pero también de medrar con la palabra. Porque él dice, no he rehuido hablarles todo el consejo de Dios. Lo que sucede hoy día, hermanos, es esto. Se medra con la palabra,
Se hace uno mercader con la palabra. Se hace uno vendedor ambulante con la palabra de Dios. Hermanos, esto sucede hoy día, y lo tengo que repetir tantas veces como sea posible, cuando no se predica todo el consejo de Dios. Cuando alguien no predica todo el consejo de Dios, entonces se medra con la palabra. Todo el consejo de Dios es toda la doctrina bíblica, en especial aquella que tiene que ver con la salvación. Porque aquí Pablo la refiere precisamente a todo el consejo de Dios respecto a la salvación, porque le dice primeramente, soy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque no les he rehuido hablar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es toda la doctrina bíblica, pero aquí Pablo la refiere de manera directa a toda la doctrina bíblica que tiene que ver con la salvación. Cuando él dice que está limpio de la sangre de todos, es porque no ha rehusado anunciarles todo el consejo de Dios respecto a la salvación. Algunos predicadores hoy día, incluso bautistas, hermanos, y gente que ustedes han oído o que conocen, prefieren predicar la bondad inherente del hombre en lugar de la depravación completa del ser humano por causa del pecado. Porque quieren que su audiencia se sienta bien con sus enseñanzas moralistas y de éxito en la vida. Predicadores de hoy día prefieren enseñar sobre la libertad humana y el libre albedrío que predicar sobre la soberanía de Dios, porque no quieren que sus oyentes se enojen y se ofendan, porque se les quitan o les arrebatan sus capacidades y sus derechos a la autodeterminación, a pesar de que siempre, y ellos saben, los designios y los caminos del hombre siempre son caminos de muerte y condenación. Predicadores de hoy día prefieren predicar de una salvación donde cada persona puede ser partícipe y sentirse bien al saber que fue su deseo y que fue su búsqueda propia de Dios los que le llevó a la salvación, en lugar de predicar de la gracia soberana y de la misericordia inmerecida que hizo la sustitución gloriosa del justo por los injustos, para que pudiéramos ser salvos. Por no reconocer que la salvación, desde el principio hasta el fin, es una obra total y completa de Dios. Hermanos, predicadores de hoy día prefieren predicar sermones temáticos sacados de todas partes que enfrentarse y predicar sistemáticamente todo el consejo de Dios, porque no quieren enfrentarse a pasajes difíciles o no muy gratos y aceptables para su audiencia. Es lamentable, hermanos, que hoy día, es muy lamentable que hoy día muchos cristianos, incluso gente que ha asistido aquí y que no ha soportado la sana doctrina de la palabra de Dios, nos siga tachando de creer y predicar falsa doctrina, porque predicamos a un Dios soberano, porque predicamos una gracia electiva, porque predicamos un evangelio eterno, porque predicamos una misericordia selecta y porque predicamos a un Salvador que también es Señor. Pero hermanos, ese es el espíritu del que Pablo se refería que habría en los últimos tiempos. Gente yendo a las iglesias para sentirse satisfechos consigo mismos, con lo que escuchan, porque les ayuda a tratar de conocerse y oír más de sí mismos en lugar de querer conocer más a Dios. Pablo dice, se agolparán gentes para escuchar fábulas artificiosas, mitos, cuentos sobre personas que tratan de conocerse más, y quien les predica y les enseña endulza sus oídos, diciéndoles que pueden ser los campeones que nunca pudieron o habían sido. Eso se logra cuando no se predica todo el consejo de Dios. Y predicar todo el consejo de Dios, hermanos, es un compromiso ineludible con la doctrina y con la gente que escucha semanalmente en esta iglesia la palabra de Dios.
todos aquellos que pasan al frente o dan una clase en la escuela dominical, tienen el compromiso delante de Dios de predicar todo el consejo de Dios. Pablo, hermanos, culmina esta comparecencia ante los ancianos pastores de la iglesia de Éfeso con el encargo de que ellos hagan lo mismo que él ha hecho con ellos, que cuiden a las ovejas que Dios ha puesto bajo ellos. Vean versículo 28 al 35, hermanos. 28 al 35 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esta es la protesta del apóstol Pablo, como también la hizo Samuel. Estoy delante de ustedes, estoy comprometido con ustedes, Dios me dio un ministerio para ustedes, y les digo lo siguiente: soy inocente de la sangre de ustedes, y soy inocente de no predicarles todo el consejo de Dios. Les he predicado todo el consejo de Dios. Por lo tanto, ahora que yo me voy, ustedes se quedan bajo las mismas circunstancias. Cuiden de su rebaño, cuida de tu iglesia, cuida de tu familia, cuida del lugar donde estás, porque en ellos servimos a Dios. Todos servimos a Dios y todos somos responsables delante de Dios de la misma manera. ¿Podrá tu esposa o tu esposo o tus hijos decir: ¿lo has hecho bien? No tengo ninguna queja. Pablo comparece ante ellos y los pone delante de Dios y les da la misma responsabilidad. Por último, Pablo se despide como un fiel siervo ante Dios y ante su gente. 36 al 38 dice: cuando hubo dicho estas cosas, leamos para culminar. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Una despedida de un siervo fiel de Dios ante Dios y ante su gente. Hermanos, que Dios nos permita servir a Dios de la misma forma, de la misma manera, pero lo haremos siempre, hermanos, en la medida que nuestra percepción de Dios y de Cristo sea lo más sublime que podemos tener. Él es Señor y nosotros somos sus siervos, y no ponemos las condiciones, y no ponemos los peros, y no ponemos las letras chiquitas. No, Él es el Señor y tenemos que servirle de esta manera, hermanos. Que Dios nos ayude para hacerlo de esta forma y librar nuestras manos de sangre, nuestra conciencia que esté tranquila, y que nuestro compromiso con la palabra sea siempre, hermanos, fiel, todo el consejo de Dios. Oremos.
Padre, una vez más, delante de tu presencia, estamos suplicando en esta mañana que nos ayudes a entender el grado de responsabilidad que tenemos, Señor, ya sea en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestra iglesia, en el lugar que trabajamos, con nuestra comunidad también, Señor. Tenemos una responsabilidad, somos deudores. Y necesitamos, Señor, establecer bien las pautas, el trabajo, el desarrollo de nuestras vidas, de tal manera que cuando llegue el final de este ciclo de vida terrenal podamos protestar de la misma manera, podamos decir que hemos hecho todo lo que nos mandaste a hacer, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para presentarnos delante de ti, inocentes de sangre y también inocentes de medrar con la palabra. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu guía, de tu ayuda, de tu dirección, pero también sobre todo, Señor, que incentives con tu Espíritu Santo nuestra conciencia. No nos dejes estar tranquilos, dormir tranquilos, Padre. Ayúdanos. Haz que nuestra conciencia se quite la dureza, que se quite, Padre, todo aquello que ya está endurecido y que ha llegado, Señor, a ser una costra en nosotros, que seamos sensibles una vez más, Padre, a ese llamado de servicio de manera integral, en todos los ámbitos y en todas las formas posibles. Te lo rogamos, Dios, y te lo pedimos por Jesucristo. Amén.